Creo que existe el bien en el mundo, y que de un modo u otro llega a nosotros procedente de un Dios bondadoso. Pero también creo que existe otra fuerza, tan real como el Dios a quien he rezado toda mi vida, y que esa fuerza se empeña en desbaratar nuestros impulsos positivos. No me refiero a Satanás, aunque también creo en su existencia, sino a una especie de demonio de la discordia, una criatura traviesa y estúpida que ríe alegremente cuando un viejo se prende fuego intentando encender su pipa, o cuando un niño amado se lleva a la boca un juguete que le han regalado para su primera Navidad y se ahoga con él. He tenido muchos años para pensar en esto, desde Cold Mountain a Georgia Pines, y creo que aquella madrugada esa fuerza estaba presente, envolviéndonos como una nube de niebla, intentando separar a John Coffey de Melinda Moores. Alcalde Hall, yo... Nada de lo que decía tenía sentido. Volvió a levantar el arma, apuntando entre Brutal y yo, sin escucharme. Sus ojos inyectados en sangre estaban muy abiertos. Y entonces apareció Harry Terwilliger, prácticamente empujado por el gigantón, que lucía su amplia y encantadora sonrisa. —¿Coffey? —dijo Moores con un suspiro. —¿John Coffey? Respiró hondo y gritó con voz chillona, pero firme. —¡Alto! ¡Alto! ¡Disparo! De repente se oyó una débil voz femenina detrás de él. —¡Oh! ¿Qué haces ahí fuera? ¿Con quién demonios hablas, maldito chupavergas? Hal se volvió por un instante, con expresión de aturdimiento y desesperación. Como he dicho, fue solo un instante, pero me habría bastado para arrebatarle el arma. Si hubiera podido mover las manos. Era como si alguien hubiera atado un par de pesos a ellas. Mi cabeza parecía llena de interferencias, como una radio que intenta transmitir en medio de una tormenta eléctrica. Las únicas emociones que recuerdo haber sentido fueron miedo y una especie de vergüenza ajena por Hall. Harry y Coffey llegaron al pie de la escalera. Moores dejó de mirar a su esposa y volvió a levantar la escopeta. Más tarde nos confesaría que estaba resuelto a disparar sobre Coffey. Sospechaba que todos éramos rehenes y que el cerebro que había organizado aquella operación estaba en la furgoneta, acechando entre las sombras. No entendía por qué nos había llevado a su casa, pero suponía que se trataba de una venganza. Antes de que pudiera disparar, Harry Terwilliger se interpuso entre él y Coffey, protegiendo la mayor parte de su cuerpo. Coffey no lo obligó a hacerlo. Harry lo hizo por propia voluntad. —No, alcalde Moores —exclamó—, todo va bien. No hay nadie armado, y nadie resultará herido. Hemos venido a ayudar. —¿Ayudar? Moores frunció las cejas gruesas y despeinadas. Sus ojos sacaban chispas, y yo no podía desviar la vista del cañón de la escopeta. —¿Ayudar a qué? ¿Ayudar a quién? A modo de respuesta, la voz temblorosa de la mujer volvió a levantar el tono. Sonaba hostil, furiosa y completamente ida. —Ven aquí y métemela por el culo, hijo de puta. Trae a los cabrones de tus amigos. Deja que todos tengan la oportunidad de meterla. Miré a Brutal con el alma en vilo. Sabía que Melinda maldecía, que por alguna misteriosa razón el tumor la hacía maldecir, pero aquello era demasiado. —¿Qué hacen aquí? —volvió a preguntar Moores, aunque los gritos de su mujer habían hecho desaparecer gran parte de la determinación de su voz. —No lo entiendo.
¿Es una fuga o...? John apartó a Harry, sencillamente lo levantó y lo movió y subió al portal. Se colocó entre Brutal y yo, y con su corpulencia estuvo a punto de arrojarnos hacia los lados, sobre los arbustos de Melly. Moores alzó la vista para seguirlo, como alguien que intenta ver la copa de un árbol alto, y de repente el mundo volvió a su sitio. Aquel espíritu de la discordia que había confundido mis ideas como unos dedos poderosos, mezclando granos de arena o arroz, había desaparecido. También comprendí por qué Harry había sido capaz de actuar cuando Brutal y yo nos habíamos quedado paralizados, desesperados e indecisos ante nuestro jefe. Harry estaba con John, y quienquiera que sea el espíritu que se opone al otro, al demoníaco, era obvio que esa noche estaba dentro de John Coffey. Cuando John se acercó al alcalde Moores fue ese otro espíritu, al que imagino como una criatura blanca, quien se hizo con el control de la situación. La otra criatura no se retiró, pero sentí cómo retrocedía hacia las sombras, asustado por una luz súbita y poderosa. «Quiero ayudar», dijo John Coffey. Moores lo miró boquiabierto y fascinado. Creo que ni siquiera se enteró de lo que ocurría cuando Coffey tomó la escopeta Bunland de sus manos y me la pasó. Yo bajé el percusor con cuidado. Más tarde, cuando inspeccioné el cargador, vi que había estado vacío todo el tiempo. A veces me pregunto si Hal lo sabía. Entretanto, Coffey seguía murmurando. «He venido a ayudar a la señora. Solo ayudar. Es lo único que quiero». «¡Hal!», gritó Melly en el dormitorio. Su voz sonaba más firme, pero también alarmada, como si la criatura que nos había asustado hace unos instantes se hubiera apoderado de ella. «Diles que se vayan, quienes quiera que sean. No queremos vendedores en plena noche. Nada de Electrolux, de aspiradoras, ni de bragas francesas que se metan en la raja. Échalos, diles que se vayan a hacer puñetas y que se...». Algo se rompió, quizá un vaso, y Melinda se echó a llorar. «Solo quiero ayudar», susurró Coffey. No hizo el menor caso de los sollozos de la mujer ni de sus comentarios obscenos. «Solo ayudar, jefe. Eso es todo». «No puedes», dijo Moores. «Nadie puede ayudarla». Había oído ese tono antes, y después de un instante de reflexión, recordé que de ese mismo modo había hablado yo la noche en que entré en la celda de Coffey, y él me curó la infección urinaria. Estaba hipnotizado. «Tú ocúpate de tus asuntos, que yo me ocuparé de los míos», le había dicho a Delacroix. Pero fue John Coffey quien se ocupó de mis asuntos, igual que en aquel momento se ocupaba de los Hal Moores, de los de Hal Moores. «Creemos que puede hacerlo», dijo Brutal, «y no nos hemos arriesgado a perder nuestros puestos, y quizá incluso a ir a la cárcel para regresar sin darle una oportunidad». Aunque lo cierto era que un par de minutos antes yo había estado dispuesto a hacerlo, y Brutal también. John Coffey se hizo cargo de la situación. Se dirigió a la entrada y pasó junto a Moores, que solo hizo un débil ademán con la mano para atajarlo. Rozó la cadera de Coffey, pero estoy seguro de que el gigantón ni se enteró. John cruzó el vestíbulo en dirección a la sala. Entró en la cocina y luego en el dormitorio,
donde la voz aguda de Melinda volvió a subir de tono. «Fuera de aquí. Vete, quien quiera que seas. No estoy vestida. Estoy mostrando las tetas y ventilando el coño». John no le hizo caso. Siguió andando con resolución, agachando la cabeza para no chocar con las lámparas. Su calva marrón brillaba como la caoba y sus manos se sacudían a los lados del cuerpo. Al cabo de un instante todos lo seguimos. Yo en primer lugar, Brutal y Hall codo con codo, y Harry detrás. Entonces comprendí algo con claridad. El asunto había escapado de nuestras manos y estaba solo en las de John. 8. La mujer que ocupaba el dormitorio reclinada contra el cabezal de la cama, y mirando con los ojos en blanco al gigante que había entrado en su nublado campo de visión, no se parecía en absoluto a la Melly Moores que yo conocía desde hacía 20 años. Ni siquiera se parecía a la Melly Moores que Janice y yo habíamos visitado poco antes de la ejecución de Delacroix. La mujer de la cama era como una niña enferma disfrazada de bruja para la fiesta de Halloween. Su piel pálida era una masa arrugada, fruncida encima del ojo derecho, como si intentara hacer un guiño. De ese mismo lado la boca estaba torcida hacia abajo, y un diente amarillento sobresalía por encima del macilento labio inferior. El pelo le rodeaba el cráneo como una nube fina e irregular. La habitación apestaba a los desechos en que en circunstancias normales nuestros cuerpos se eliminan con decoro. El orinal que había junto a la cama estaba casi lleno de una sustancia biliosa y amarillenta. Horrorizado pensé que habíamos llegado demasiado tarde. Apenas unos días antes Melinda era un ser reconocible. A pesar de su enfermedad, seguía siendo la misma. Desde entonces el tumor que tenía en la cabeza debía de haber ganado terreno con escalofriante rapidez. Ya no creía que John Coffey pudiese ayudarla. Cuando John entró, lo miró con miedo, con auténtico horror, como si hubiera reconocido a un médico capaz de tomar el tumor y extirparlo, como cuando uno echa sal a una sanguijuela para que se suelte. Entiéndanme, no puedo afirmar que Melly Moores estuviera poseída, y soy consciente de que, teniendo en cuenta mi estado, es lógico desconfiar de todas mis observaciones sobre aquella noche. Sin embargo, nunca he descartado del todo la posibilidad de una posesión demoníaca. Les aseguro que en sus ojos había una expresión cercana al pánico. Creo que en ese punto pueden confiar en mi criterio. El miedo es una emoción que he visto demasiadas veces para confundirla. Pero fuese lo que fuese, desapareció rápidamente, para ser reemplazado por un interés intenso, irracional. Aquella boca indescriptible tembló y esbozó algo parecido a una sonrisa. ¡Qué grande!, dijo con la voz de una niña que acaba de recuperarse de una infección de garganta. Sacó las manos tan blancas como su cara de debajo de la colcha y aplaudió. «Bájate los pantalones. Toda mi vida he oído hablar de la verga de los negros, pero nunca he visto una». Detrás de mí, Moores dejó escapar un gemido de desesperación. John Coffey no prestó la menor atención a lo que decía. Por unos segundos permaneció inmóvil, como para observarla a distancia, y luego se acercó a la cama iluminada solo por la lámpara de la mesilla de noche. La luz formaba un círculo sobre la colcha blanca, subida hasta el cuello de puntillas del camisón de Melinda, junto a la cama. Junto a la cama, en la sombra, reconocí un sofá que solía estar en la sala,
A medias sobre el sofá y el suelo había una manta de Melly que Melly había tejido en sus buenos tiempos. Era evidente que allí dormía o dormitaba Hall antes de que lo despertáramos. Cuando John se acercó, la expresión de Melinda experimentó el tercer cambio. De repente vi a la Melly de siempre, cuya bondad había significado tanto para mí durante muchos años y mucho más para Janice, cuando quedó sola y deprimida después de que los niños abandonaran el nido. Melly seguía atenta, pero ahora su interés parecía lúcido, consciente. —¿Quién eres? —preguntó con voz clara, sensata. —¿Y por qué tienes tantas cicatrices en los brazos y las manos? ¿Quién te ha hecho tanto daño? —No lo recuerdo, señora —dijo Coffee con voz humilde mientras se sentaba en la cama. Melinda sonrió lo mejor que pudo. La parte derecha de su boca tembló, aunque no se enderezó. Tocó una cicatriz blanca curva como una cimatarra en el dorso de la mano izquierda de John. Esto es una bendición, ¿sabes? Sí. Creo que si uno no recuerda a quién le ha hecho daño, puede dormir mejor por las noches, dijo John Coffey con acento sureño. Melinda rió y en aquella habitación hedionda su voz sonó tan pura como la plata. Hall, que ahora estaba a mi lado, respiraba agitadamente, pero no intentó interferir. Cuando Melly rió, contuve el aliento por un instante y me tomó del hombro. Apretó lo suficiente para hacerme un moretón. Al día siguiente lo comprobé, pero en ese momento ni siquiera lo sentí. —¿Cómo te llamas? —preguntó. —John Coffey, señora. —Suena parecido a café. —Sí, pero se escribe diferente. Melinda, tendida sobre las almohadas, reclinada sin llegar a estar sentada, lo miró con atención, y John le devolvió la mirada. La luz de la lámpara formaba un círculo alrededor de ellos, como si fueran una pareja de actores en un escenario. El enorme negro con uniforme de presidiario y la moribunda mujer blanca. Melinda lo miraba a los ojos fascinada. —¿Señora? —Sí, John Coffey. —Señora. —Sí, John Coffey. Las palabras salían como suspiros y nos llegaban como si se deslizaran en el aire maloliente. Sentí una contracción en los músculos de los brazos, la espalda y las piernas. Noté la presión de la mano del alcalde en mi brazo, como si todo sucediera en algún lugar lejano, y con el rabillo del ojo vi a Harry y a Brutal abrazados, como niños perdidos en la noche. Algo iba a suceder, algo importante. Cada uno de nosotros lo presentía a su manera. John Coffey se inclinó sobre Melinda. Los muelles de la cama protestaron. Las ropas de cama crujieron y la luz fría de la luna se filtró por el paño superior de la ventana. Los ojos inyectados en sangre de Coffey examinaron la cara de la mujer. —Lo veo —dijo, aunque no hablaba con ella. Al menos eso me pareció, sino consigo mismo. —Lo veo y puedo ayudar. Quédese quieta, quédese muy quieta. Se inclinó más y más. Por un instante su cara enorme se detuvo a pocos centímetros de la de Melly. Levantó una mano con los dedos abiertos, como si indicase que había que esperar, y luego siguió bajando la cara. Sus labios anchos y suaves se apretaron contra los de ella, obligándola a abrirlos.
Por un instante alcancé a ver uno de los ojos de Melly mirando más allá de Coffee, con una expresión similar a la sorpresa. Luego John movió la brillante calva y no vi nada más. Se oyó un silbido agudo mientras Coffee inhalaba el aire desde lo más profundo de los pulmones de Melinda. Aquello solo duró un par de segundos. Luego el suelo se movió bajo nuestros pies. La casa entera se sacudió alrededor de nosotros. No fueron imaginaciones mías, pues todos lo sintieron y lo comentaron más tarde. Fue como una onda expansiva en la sala. En la sala algo cayó al suelo con estrépito. Más tarde comprobaríamos que se trataba del reloj del péndulo. Del reloj de péndulo. Hal Moores lo llevó a reparar, pero nunca volvió a funcionar más de 15 minutos seguidos. Cerca de nosotros se oyó un crujido, seguido de un tintineo. El paño de la ventana por donde se filtraba la luz de la luna se rompió. Un cuadro de un barco cruzando uno de los 7 mares se soltó y cayó al suelo, donde el cristal se hizo añicos. Percibí un olor extraño y vi que salía humo de los pies de la colcha blanca que cubría a Melinda, junto al bulto que formaba su pie derecho. Un trozo de tela se ennegrecía. Como si de un sueño se tratase, me solté de las manos de Moores y me acerqué a la mesilla de noche. Allí había un vaso de agua, rodeado de 3 o 4 frascos de pastillas que habían caído durante el temblor. Tomé el vaso y derramé el agua en el sitio donde salía humo. Se oyó el silbido del vapor. John Coffey siguió besando a Melinda de forma íntima, vehemente, inhalando y exhalando con una mano todavía tendida y la otra apoyada en la cama, sosteniendo su enorme peso. Con los dedos abiertos aquella mano parecía una estrella de mar marrón. De repente Melly arqueó la espalda, agitó una mano en el aire, abriendo y cerrando espasmódicamente los dedos. Comenzó a patalear en la cama. Entonces se oyó un grito. Tampoco esta vez fueron imaginaciones mías. Todos lo oyeron. A brutales sonó como un lobo o un coyote cuya pata acaba de caer en un cepo. A mí me pareció un águila, tal como se las oía entonces cuando cruzaban las rías brumosas con las alas abiertas.